de la construcción de identidades entre las trabajadoras. En el mundo laboral, el neoliberalismo se hace presente con la flexibilización del trabajo, que pese a sus promesas en muchos aspectos, lugares y formas, se ha quedado en la precarización del trabajo, no solo en el ámbito industrial. Lo que en esta presentación me interesa es indicar algunas de las conclusiones que encontré durante la investigación, que nos indican cómo el trabajo precario y su dinámica laboral van impidiendo o dificultando, a partir de diferentes prácticas y dinámicas, la conformación de identidades colectivas y lazos comunitarios entre las trabajadoras de la maquila, originando obreras fragmentadas, lo que dificulta la posibilidad de la acción colectiva, de la construcción de proyectos colectivos de futuro que se salgan, por poco que sea, de los establecidos del capitalismo y de la dominación política. Entre estos factores podemos señalar, ¿no?, y estos son referentes al caso de Tehuacán, aunque se pueden presentar en otros contextos, el peregrinar de las obreras. Las obreras de la maquila son sometidas a una movilidad permanente. Esta dinámica las obliga a estar en un constante peregrinar entre plantas y pasos, por diferentes motivos: movilidad impuesta por los patrones, bajos salarios, falta de seguridad social, jornadas extendidas, ritmos intensivos de trabajo, agresiones constantes por parte de encargados y patrones que hacen que las obreras decidan, entre comillas, buscar otra maquila. O bien son obligadas por los constantes despidos, por lo que no es común que ellas duren en una misma planta más allá de algunos meses, dificultando que los lazos colectivos entre ellas se fortalezcan, generando grupos que no alcanzan a construir vínculos permanentes ni a identificarse en colectivo. La competencia entre las trabajadoras. Las obreras se ven constantemente amenazadas con la pérdida del trabajo y obligadas a conseguir el trabajo compitiendo entre ellas. Esto las lleva a verse, por lo menos, como no compañeras. Esto genera que no puedan identificarse en y con la otra. Dispersión geográfica obrera. La maquila es una industria descentralizada, se dispersa por ciudades y pueblos, se pierde entre bodegas, patios, casas habitación, muchas en la clandestinidad o en la semiclandestinidad. Al igual que en la industria maquiladora, sus obreras se encuentran dispersas por las diferentes colonias de Tehuacán y los pueblos aledaños, haciendo que las trabajadoras de una planta muchas veces no habiten en una misma colonia o un pueblo, y que el conjunto de habitantes obreras de una colonia no comparten el lugar del trabajo. Esto hace que la posibilidad de interactuar y comunicarse se vea limitada, y con esta la posibilidad de identificarse y construirse en colectivo. Trabajo intensivo. La maquila impone ritmos de trabajo intensivos, lo que genera que en las plantas y talleres las obreras tengan poca posibilidad de interactuar. Son vigiladas constantemente por el encargado que recorre las mesas regañando a quien ve hablando, dejando la posibilidad de interactuar limitada a quien se tiene inmediatamente a los lados y al frente. Con quienes sí se llegan a conformar pequeños grupos de amigas, con quienes se interactúa y se comunica durante el trabajo y en las horas de descanso. Horarios extensivos. Las jornadas laborales giran alrededor de entre 10 y 13 horas de trabajo al día, con la presencia constante de veladas nocturnas con ritmos intensivos, lo que consume la energía de las trabajadoras, haciendo que presenten un cansancio crónico, lo que genera que al salir se tengan pocas ganas de otras actividades extralaborales. Potencialización negativa de las diversidades. En la maquila de Tehuacán existe una diversidad propia de la fuerza de trabajo en base a la edad, el lugar de origen, el lugar donde habitan, el género, la cultura, la adscripción étnica, el puesto o la antigüedad de trabajo. Estas diversidades son utilizadas por los patrones para aumentar la fragmentación obrera. Patrones y encargados operan como megáfonos de la diversidad en un sentido negativo. Es común que inciten a las obreras a no relacionarse con sus diferentes. Individualización de la acción. Los patrones y encargados de la maquila empujan un discurso según el cual la forma en que tienen las obreras para resolver sus problemas se reduce a la acción individual, rechazando atender cualquier acción colectiva. En base a este discurso patronal individualizador, van aprendiendo que la forma de enfrentar los problemas, los reclamos y las peticiones es de forma individual, debilitando con esto la posibilidad de que ellas conciban la potencialidad que existe en la acción colectiva. Despojo de la capacidad de las obreras. En las maquilas de Tehuacán, los patrones y encargados ejercen lo que Luis Regadas llama la cultura patronal de la violencia, una dinámica de constantes ataques en contra de la dignidad de las trabajadoras que va desde insultos, amenazas, burlas, menosprecios constantes como trabajadoras y como seres humanos, hasta la violencia sexual y física. Estas prácticas buscan, por un lado, dejar clara la relación de dominación sobre ellas y, por el otro, despojar a las obreras de todo reducto de dignidad y de toda posibilidad de conseguirse capaces y merecedoras. Un poco más bajo. Estas prácticas y dinámicas laborales vienen acompañadas de una serie de significados, valores, concepciones que el capitalismo busca implantar no solo a nivel económico y laboral, sino a nivel cultural, en los universos simbólicos de las trabajadoras.
intentando que las trabajadoras se asuman a sí mismas incapaces e imposibilitadas de actuar en el ser, intentando debilitar o destruir los lazos colectivos, comunitarios, identidades y acciones colectivas. Esta dinámica que busca generar que las obreras pierdan la capacidad de relacionarse, identificarse, aglutinarse, construir comunidades, para que pierdan la capacidad de construir proyectos colectivos de futuro, utopías, acciones colectivas y procesos de lucha. La maquila, el capitalismo y el sistema de dominación intentan por medio de todo esto romper la posibilidad, la concepción y la práctica de solidaridad entre las trabajadoras e imponer política, económica, social y culturalmente sus propios valores, prácticas y significados que en su avatar neoliberal vienen a implantar la dinámica de que todo es desechable, salvo sus ansias de acumular, que menciona David Hegel, que pasa de los productos hacia la vida misma, las comunidades, las personas y las formas de vivir. A pesar de esta pretensión capitalista, abajo las resistencias emergen aun cuando pareciera que no existen. En estas se crea lo que dice James Scott, una subcultura de la resistencia, en la que se construyen significados y concepciones que cimentan, acompañan y justifican la acción de resistencia, sea esta velada o abierta, que buscan enfrentar la dominación de manera material y simbólica mediante lo que él llama la infrapolítica de los subordinados. La relación de dominación supone despojar al otro de la voluntad y la capacidad mediante diferentes formas, económicas, políticas, sociales, culturales, de género, por medio de la violencia expresa a nivel individual y colectivo, en lo material y lo simbólico, para imponer la propia voluntad. Ante esto, los dominados, aun cuando pareciera que no, resisten de formas materiales y simbólicas. Estas resistencias buscan negar y enfrentar la dominación oponiéndose mediante prácticas, concepciones, significados y acciones. Cuando irrumpe el discurso oculto sobre el público, es decir, cuando explota el conflicto frontal, los dominados recuperan la autoestima y la confianza que la dinámica laboral intenta despojarles. Es decir, estos procesos de expresiones de resistencia permiten a los dominados, en este caso a las trabajadoras, potencializar su capacidad de concebirse y actuar frente a la dominación y de reagenciarse de sus capacidades. Durante la investigación en Tehuacán se hizo evidente cómo la dinámica laboral y patronal, en menor o mayor medida, va despojando a las trabajadoras de la capacidad de concebirse capaces. A fuerza de insultos, burlas y demás expresiones de violencia patronal, se va haciendo que las trabajadoras empiecen a asumir lo que los patrones les dicen que son, ¿no? Incapaces de trabajar bien, de organizarse, de hablar, de opinar, de crecer. Bueno, se me acaba el tiempo, para resumir un poco, en el proceso de lucha de las obreras de Tehuacán, ellas se empezaron el conflicto de una manera fragmentada, de una manera desligada, no se conocían incluso cuando tenían 10 años trabajando en la misma empresa algunas, no se conocían más que de vista. Es en el proceso de resistencia donde ellas encuentran la posibilidad de resignificarse a nivel personal y a nivel colectivo como trabajadoras y como personas, como mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Empiezan a reagenciarse de sus capacidades, empiezan a descubrir que ellas son capaces, que ellas son merecedoras, y empiezan a descubrir que el ser capaces y el ser merecedoras es un proceso que ellas tienen que construir, que es su responsabilidad, y que si ellas no lo hacen, no va a ser, ¿no? Entonces, en este sentido es lo que yo centro, y para terminar, ¿no? Dice: lo que aquí pretendo extraer es la necesidad de darle la importancia merecida a las resistencias, no solo en cuanto a lo que logran o no de manera formal y evidente, sino señalar la importancia de estas, en las que estas pueden adquirir en la posibilidad de potencializar la reconstitución de las personas, en este caso de las trabajadoras, y de lo colectivo. Apuntar a que las resistencias no solo son espacios y tiempos en los que se hace frente a quienes dominan, sino que además son espacios y tiempos en los que nos podemos reconstruir. Intentar derruir los valores, significados, concepciones y prácticas que el capitalismo y la dominación política nos inculcan para reconstruirnos desde un nosotros y rumbo a un nosotros. La construcción de otras formas de trabajo, como las que aquí se están hablando, de producir, de relacionarnos y de vivir de otra manera, requieren de un proceso constante de resignificación y reconstrucción de nosotros, en donde tenemos que desterrar eso que el capitalismo nos inculca, sustituyéndolo por valores, concepciones, significados y prácticas nacidas de entre los propios trabajadores en base a la solidaridad, colectivas, equitativas, pugnando por sacudirnos cualquier deseo de dominar y explotar sobre el otro y la otra, que tanto reproducimos en diferentes escalas donde pretendemos construir estas otras cosas. En este sentido, no se trata solo de una lucha en lo económico, sino que también es una lucha en lo cultural.
En no pocas ocasiones, muchos de nuestros errores, dificultades, tropiezos en la construcción de estas otras formas de vivir se anclan en aquello que arrastramos del sistema de dominación, que no solo es económica, sino que es política, social, interpersonal, de género, etc., que al momento de intentar salirnos y proponer otras cosas, nos hacen tropezar con esas piedras que las trabajadoras cargamos en nuestros zapatos. Es necesario entender también que las resistencias son procesos y que como tales nosotros mismos les construimos, y en ese sentido no son garantía de que por sí misma se va a dar esa reconstrucción individual y colectiva, sino que más bien son momentos y espacios en los que podemos encontrar y reconstruir esa potencialidad y posibilidad de reconstrucción y resignificación de nosotros. Y bueno, con esto se Gracias a Iván.